Muy buenos días, el Señor les bendiga. Ubíquense por favor en la carta de Pablo a los Efesios. En el día de hoy vamos a comenzar la serie expositiva de la carta a los Efesios. Vamos a leer por favor los primeros 14 versículos. Aunque la mañana de hoy vamos a estudiar específicamente los versículos del 1 al 6, sin embargo, vamos a tratar de colocar en contexto y vamos a leer completo el texto que corresponde a una unidad de pensamiento. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Síganme por favor con su vista. Si ves que alguien que está a tu lado, está cerca de ti, no tiene Biblia, acércate por favor para que puedan leer. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiero comenzar contándoles que en una ocasión una pareja de esposos llegó a un hotel para tomar unas vacaciones. Ellos llegan ahí a la recepción, pagan todo el tiempo que iban a estar allí, y el día que iban a desayunar, el primer día que iban a desayunar esta pareja, se dan cuenta que los precios del restaurante en el hotel son bastante costosos. Ellos deciden, por razón de su presupuesto, entonces deciden desayunar en ese hotel y el resto de las comidas fuera del hotel, pasear y todo, pero lejos del hotel. Cuando regresan, ya cuando están listos para irse, ¿verdad? Para retirarse del hotel, ya han pasado los días que se han alojado allí, el hombre dice, bueno, voy entonces a pagar todos los desayunos que he consumido, ¿verdad? Como una recarga adicional. Cuando la recepcionista le dice, no señor, usted no debe nada. Usted, en el paquete que usted pagó, estaban incluidas todas las comidas del restaurante. Gracias, señorita. Gracias por la información. Hermanos, la ignorancia nos trae tantos obstáculos que nos obstaculiza, nos hace quedarnos cortos para entender todos los beneficios que tenemos en Dios. Así como les pasó a esta pareja, que dejaron de disfrutar beneficios, se restringieron en cosas que no debían haberse restringido. Pudieron disfrutar mucho más, pero no lo hicieron por razón de ignorar el paquete que se le había ofrecido. O por lo menos no preguntaron, ¿verdad? Aquí nosotros preguntaríamos. Eso no incluye esto y aquello, ¿verdad?
De forma muy similar, hermanos, la ignorancia nos juega un papel muy fuerte a aquellos que estamos en Cristo. La ignorancia nos impide, hermanos, de disfrutar de todos los beneficios y bendiciones que Cristo ganó en la cruz para su pueblo. Cuando ganó en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. No solamente ganó el perdón de pecados, sino que la epístola a los Efesios nos dice cuáles son las bendiciones de toda persona que está en Cristo. Y aquella persona que no está en Cristo, qué bueno que está aquí, para que vea de todas las cosas que se está perdiendo. Definitivamente, hermanos, es de muy poco provecho tener $1.000.000 en la cuenta y no usarlo, o no saber que están allí. Qué decepción. Muchos cristianos, hermanos, viven como pordioseros espirituales, cuando la palabra de Dios dice que el verdadero creyente es rico. Vayan conmigo, Apocalipsis, por favor. Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 8. He aquí el Señor mandando un mensaje a una iglesia pobre, la iglesia de Esmirna. Y cuando hablo de pobre, no es pobre en espíritu solamente, eran pobres económicamente y socialmente hablando. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, es decir, Jesucristo está hablando. ¿Qué le dice Jesucristo a esta iglesia pobre de Esmirna? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu ¿qué? Y tu pobreza. Pero te tengo una buena noticia, pero tú eres rico. El verdadero creyente tiene una riqueza que no puede, ni podrá, ni disfrutar, ni entender el incrédulo. Nunca. Hay personas que viven en depresión, cristianos que viven en depresión, en desánimo, fluctuación en sus vidas cristianas, tristeza, hasta amargura se llenan algunos cristianos contra Dios, contra la providencia de Dios, pero ignoran tantas bendiciones que han tenido que viven como pordioseros espirituales en vez de vivir en esa vida abundante que Cristo les ha prometido. Y no es solamente una vida de lujos y placeres terrenales, no. Es la verdadera vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La fuente de la vida es Dios. Estar en Cristo es tener verdaderamente vida. Y hay una forma de disfrutar esa vida. La carta a los Efesios, hermanos, es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo cuando estuvo en prisión en Roma, aproximadamente en los años 60 o 62 después de Cristo. Recuerden que Pablo, luego de su tercer viaje misionero, todas las iglesias le estaban diciendo, no vayas a Jerusalén, te van a poner preso. Y él dice, no hago caso de ninguna cosa, sino que voy. Yo tengo que ir. Él iba a llevar un donativo económico a los pobres de Jerusalén. Y el Espíritu Santo le daba información por todos lados de que iba a sufrir. Ahora, Pablo no estaba desobedeciendo al Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo lo estaba preparando para eso. Lo estaba preparando. Él termina encarcelado luego, ¿verdad? Algunos conocen un tumulto allí en Jerusalén, ¿verdad? Están en el concilio y luego lo llevan a Cesarea. Allí dura un buen tiempo, aproximadamente 2 años en Cesarea. Tiene la oportunidad de predicarle a los gobernadores, a los sacerdotes y todos allí en Cesarea. Y luego él termina apelando, ¿verdad? Porque no le hacen justicia, termina apelando al César, a Roma, va rumbo a Roma, tiene un naufragio, eso lo vemos narrado en el libro de los Hechos. Finalmente llega a Roma, no en las mejores circunstancias, pero llega allí. Vayan conmigo al último versículo de Hechos. ¿Cómo termina el versículo de Hechos? El último versículo, capítulo 28.
versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Él estaba casa por cárcel, ¿sí? A domicilio. Versículo 31, predicando. ¿Dónde estaba Pablo? En Roma, en la capital del imperio más potente, uno de los más sangrientos también, ¿verdad? Uno de los imperios más grandes que tuvo la sociedad humana, el imperio romano. Y estaba allí, en la capital, en el centro, en las fauces del imperio romano, versículo 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Él estaba preso en una casa, él alquiló una casa, se le dio ese beneficio y podía predicar y enseñar. En esa cautividad surgen las cartas que conocemos, las cartas de la prisión. Allí él escribe la carta a Colosenses, la carta a los Filipenses, la carta a Filemón y la carta que vamos a considerar, la carta a los Efesios. Muchos eruditos dicen la carta de Pablo a los Efesios es uno de los tratados teológicos más maravillosamente diseñados para mostrarle al creyente que tiene gran riqueza en Cristo, para mostrarle al creyente cuán bendecido es por estar en Cristo. La carta no se presenta, hermanos, para decirnos como un museo de arte, donde tú puedes contemplar los tesoros, puedes contemplar las bellezas, pero no son tuyas. No, se presenta más bien como un banco, donde tú puedes ir y chequear constantemente para que tú veas lo rico que eres en Cristo Jesús. Así se presenta el libro de Efesios. La preocupación más grande, la preocupación primaria, hermanos, del apóstol Pablo al escribir esta carta es que los creyentes salgan de la ignorancia de no saber los recursos que cuenta el verdadero creyente de parte de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, ¿qué dice? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí, ¿qué rogaba Pablo a Dios? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Eso era lo que inflamaba el corazón del apóstol Pablo al escribir esta carta. Pastor Sugel Michelén dice lo siguiente, por ejemplo: los creyentes no deben ignorar estas cosas, porque si lo hacen, no apreciarán como deben la salvación que está en Cristo Jesús. Consecuentemente, no manifestarán en sus vidas ese gozo inefable y glorioso del que habla Pedro, ¿verdad? En su primera epístola, Pedro capítulo 1, versículo 8. No tendrán una escala correcta de valores, no podrán defenderse eficazmente de las seducciones del mundo. Más adelante él dice: si queremos vivir vidas de altura a nuestro llamamiento, si queremos glorificar las riquezas de la gracia de Dios en nuestra vida, necesitamos conocer a fondo el contenido de la epístola. La epístola está diseñada, tiene el propósito para sacar al creyente de la ignorancia espiritual, de que tú sepas que Cristo no solamente te ha perdonado los pecados, si estás en Cristo,
sino todo lo que conlleva eso, las implicaciones eternas de que tú estés en Cristo. Y si no lo estás, mira todo lo que Dios te ha ofrecido este tiempo y tú lo has rechazado. ¿Quieres sacar entonces de la ignorancia para que por un lado el creyente vea más glorioso, más grande, más hermoso, bueno y misericordioso que es su Dios? Y por otro lado, enseñarle qué tantos privilegios, qué tanto se ha restringido en esta vida y que ha podido echar mano en otra ocasión. Que en su vida cotidiana tiene una realidad espiritual que no la tiene cualquier persona, que es una persona realmente privilegiada. En toda esta carta, hermanos, quiero, antes de comenzar el estudio como tal, esta es una introducción, antes de comenzar todo el estudio de los primeros 6 versículos, quiero resaltar algo muy importante a aquellos que están anotando. Hay 3 cosas. Los niños pueden recordar esto. Hay 3 cosas que son importantes y que siempre van a resaltar en la carta a los Efesios. ¿Sí? 3 cosas. Número 1, niños, y aquellos que se creen niños. Número 1, siempre se resalta la gracia de Dios para cada creyente. Siempre se resalta la gracia de Dios para cada creyente en Cristo o por estar en Cristo. En virtud de estar en Cristo se resalta la gracia de Dios para con esta persona individual. Pero hay un segundo rasgo en toda la carta que siempre lo vamos a ver, siempre vamos a estar tocando eso de ahora en adelante. La unión que tienen estos creyentes entre sí por estar unidos a Cristo. La carta siempre te dice eso, siempre te anima a amar la iglesia, a considerar a los hermanos, a estar entre el pueblo de Dios. Número 1, la gracia de Dios con cada uno de los creyentes por estar en Cristo. Número 2, la unión entre sí de cada uno de esos creyentes por estar en Cristo. Y en tercer lugar, el estilo de vida terrenal que debe llevar entonces cada creyente que está en Cristo. La vida terrenal, cómo se ve el verdadero creyente en la cotidianidad. Hoy en día nos gusta el pragmatismo, nos gusta que nos digan, deme 3 pasos para solucionar el problema matrimonial, deme 10 pasos allí. Bueno, la epístola de Efesios no te dice los pasos, te dice así se ve un creyente, así se ve un cristiano que comprende las bendiciones que ha tenido. Los primeros 3 capítulos se concentra en darle al creyente, mira la gracia que tiene Dios contigo y con su pueblo. Y en los últimos 3 capítulos, del 4 al 6, así entonces, como mira cómo es el creyente en Dios, ahora mira cómo debe vivir en consecuencia de eso. Toda la epístola a los Efesios, lo podemos hacer un bosquejo general. Un bosquejo general de la epístola a los Efesios. Número 1. Ya va. Aquí. En los versículos 1 al 2 nos encontramos la salutación de Pablo. Los versículos 3 al 14 del capítulo 1 encontramos una adoración a Dios. Una adoración a Dios. En los capítulos 1, desde el versículo 15 al 23, encontramos la explicación del propósito de Pablo con la carta. La explicación del propósito de Pablo con la carta. Y la sección más larga, que sería el cuerpo, ¿verdad?, de la carta, está desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6, versículo 20. Desde el capítulo 2 hasta el versículo 6, capítulo 20, toda esa es una sección que podemos decir que es el cuerpo del mensaje, que es el contraste entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El contraste que hay entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y lo habla de diferentes formas, pero básicamente podemos decirlo así. Desde el capítulo 2
versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 20. Y del capítulo 6, versículo 21, hasta culminar en el versículo 24, capítulo 6, serían los saludos finales. Comienzan la salutación, una adoración a Dios, la explicación de por qué escribe, el contraste entre el reino de luz y el reino de las tinieblas y los saludos finales. Hoy entonces, hermanos, nos concentraremos básicamente en la primera parte, es decir, la salutación y la adoración de Pablo. La adoración de Pablo. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Vamos a ver 2 puntos generales, hermano. 2 puntos generales vamos a ver en esta mañana. Número 1, en la salutación vamos a ver 2 cosas. El autor y los destinatarios. Rápidamente. Y en la segunda parte de nuestro sermón de hoy, vamos a ver la primera parte de la adoración que hace Pablo. La primera parte de la adoración de Pablo. Solamente quiero que vean rápidamente, para que podamos estar en contexto, cómo se compone esa adoración, hermanos. Fíjense, los versículos 3 hasta el versículo 14, en el original es un solo párrafo. Es una sola oración, es todo un bloque de pensamiento, unificado. No hay puntos, no hay puntos y aparte, no tiene otra cosa en la mente. Todo es un cántico de adoración, compuesto por 3 estrofas. Número 1, los versículos 3 al 6 de ese cántico de adoración de Pablo, los versículos 3 al 6 nos hablan de las bendiciones que el creyente ha recibido desde antes, en el pasado. Es una mirada hacia el pasado. Mira cómo Dios te ha bendecido antes de nacer, antes de ti. Todas las bendiciones que Dios ha tenido. Los versículos 7 al 12 sería como la segunda estrofa de ese gran cántico de adoración, sublime, solemne, hermoso y maravilloso ese cántico. Versículos 7 al 12 nos habla de las bendiciones que tiene el creyente ahora mismo en su vida como creyente. Y la tercera parte sería entonces una mirada hacia el futuro. Los versículos 13 y 14, las bendiciones que recibirá el creyente en la glorificación. Las bendiciones que recibirá el creyente en la glorificación. Así se ve entonces todo este panorama de los versículos 3 al 14. Vamos entonces, hermanos, a iniciar rápidamente a considerar los versículos 1 al 6. Leamos los primeros 2 versículos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que vemos aquí es quién es el que escribe, quién es el remitente. Nos dice acá Pablo, apóstol de Jesucristo. Preguntamos, ¿quién era Pablo? O mejor dicho, ¿quién fue Pablo también? Pablo es uno de los personajes más emblemáticos de la cristiandad. Yo creo que más del 50% del Nuevo Testamento fue escrito por él, sus cartas. Es un personaje que admiramos los creyentes, admiramos su pasión por el Señor, admiramos la teología tan explícita que tuvo el apóstol Pablo y su lealtad irrestricta y absoluta con el Señor. La conversión de Pablo fue una cosa muy extraña, no es común. El propio Señor Jesucristo se le presentó en persona luego de su resurrección. Pablo era un judío, ¿verdad? Sus padres judíos, pero de nacimiento Pablo había nacido en una ciudad romana o de la provincia romana de Tarso. Por eso se llamaba Saulo de Tarso. Sus padres le llamaron Saulo, ¿verdad? O Saúl, porque ellos también tienen esta tradición que ellos venían de la tribu de Benjamín. Si recuerdan, la tribu de Benjamín, de los judíos, el primer rey de Israel fue de la tribu de Benjamín, llamado Saúl. Y a Pablo, entonces le colocaron el nombre Saúl,
que en latín es Paul y en español Pablo, ¿sí? Entonces ya por ahí entendemos que el Saulo, Pablo es el mismo, ¿ok? Es el mismo. Si bien Pablo nació en la provincia, en lo que es la actual Turquía, ¿verdad? En la provincia de Tarso, él no fue contaminado, digamos de esa manera, por toda esa ciudad cosmopolitan que significaba Tarso. Ahí se movía la economía muy fuerte, muy fuerte. De hecho, allí existían grandes universidades. Estaba, por ejemplo, universidades que estudiaban filosofía y universidades de estudios de la ciencia de la salud. Estaba allí el templo de Esculapio. Los que estudian salud saben quién es Esculapio, ¿verdad? Allí estaba el templo de Esculapio, allí. Y entonces, pero Pablo no estudió nada de eso, sino que Pablo fue llevado muy pequeño, sus padres eran judíos, no sabemos por qué sus padres terminan estando en Tarso y él es romano de nacimiento, tiene ciudadanía romana de nacimiento Pablo, pero él es criado en la estricta educación de los judíos. De hecho dice en el libro de Hechos, que fue criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel, un gran rabino de aquellos tiempos, el más famoso, de hecho, de aquellos tiempos, el más estricto y el más famoso y el más preparado de aquellos días. Tanto fue la preparación de Pablo que él aventajó a sus contemporáneos. Él siempre destacó, no solamente por su intelecto, lo que más destacaba de Pablo era su lealtad a la religión. Él era radical. Él se dijo, yo era fariseo de fariseo. O sea, si hay uno que era de fariseo, yo era doble fariseo que este. Así se consideraba Pablo. Tanto era el amor de Pablo por su religión, por lo que él había invertido su vida en su educación, que los sumos sacerdotes y todos los que estaban en contra del cristianismo, adivinen a quién buscaron para perseguir al pueblo de Dios. A este Saulo, a Pablo. Este es un hombre que, dice la palabra de Dios, respiraba amenaza contra la iglesia. Los quería matar a todos, los quería destruir a todos. No quería que llegara un solo creyente a sobrevivir. Y en una, ¿verdad? Los arrastraba a la cárcel. Pero en una de que iba a la ciudad de Tarso para buscar, Damasco, iba hacia Damasco, Siria. Iba a buscar creyentes para meterlos presos. Se le presenta al Señor Jesús y su vida cambió tan radicalmente, que ahora él era el perseguido. Él era el perseguido. El perseguidor se convirtió en el perseguido. El depredador se convirtió en la presa. Un cambio genuino y radical de su vida. Ojo, nota. Ese es este Pablo que está escribiendo a los Efesios y que le está animando a seguir en el cristianismo. Que antes los perseguía, que antes buscaba matarlos, ahora los anima a permanecer fieles al Señor. Lo que puede hacer la gracia de Dios en una persona, hermanos. Él ahí dice, yo soy apóstol ahora de Jesucristo. Él estaba investido antes de Cristo, él estaba investido con toda la autoridad para meter preso. Él era un oficial de los fariseos. Pero él dice, ahora Dios me ha llamado a algo mejor. Ahora yo soy el heraldo, el oficial que viene en nombre del Señor Jesucristo. Es el contraste en la vida de este hombre. He allí está el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Yo no me puse solo. Dios quiso que yo fuese su apóstol. Bendito el nombre de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos infieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En cuanto a lo segundo que vemos es quiénes son los recipientes, ¿verdad? Los destinatarios de la carta a Efesios. Estamos hablando de que fue Pablo quien escribió a esta gente y que son ellos los recipientes. ¿Qué podemos decir? Bueno,
cuando usted quiera leer en cuanto a la iglesia de Éfeso, se va a dar cuenta de algunas controversias que hay por ahí entre los eruditos. Algunos dicen, bueno, de hecho es así. En las más antiguas, en los manuscritos más antiguos, ¿verdad? Del siglo II, siglo III, por allí, no se encuentra la palabra en Éfeso. Simplemente está como una parte en blanco. Cuando dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están, hasta ahí quedó la carta. Hay otros manuscritos que sí aparecen en Éfeso. Entonces hay mucha especulación de qué es lo que significa, por qué dejó ese espacio en blancos. Bueno, usted podrá investigar, se lo dejo de tarea, ¿sí? No es mi trabajo hoy en el día de hoy. Pero lo cierto es que la tradición cristiana, los padres de la iglesia, los documentos que hay entre pastores de años anteriores, ¿verdad? De los primeros años, siempre están diciendo la carta sí fue para Éfeso. Es decir, hay más evidencias a favor de que fue para Éfeso que otra. Solamente que no fue exclusivamente para Éfeso. Eso sí lo podemos decir. La carta no fue una carta exclusivamente para los efesios. De hecho, usted lee la carta o leeremos la carta y vamos a ver muchas generalidades. Como que esta carta le puede corresponder a cada iglesia de aquella región de Cilicia, o de Licia, perdón. Toda esa región probablemente era una carta circular, aunque el primer destinatario fue Éfeso o ellos se quedaron con la carta. Entonces podemos decir que aunque primariamente no era la carta a Efesios, pero era una carta para el pueblo de Dios. ¿Ok? Eso es lo que podemos decir. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Una de las, podemos decir, hermanos, que esta es una de las salutaciones más comunes y una marca indeleble de que fue escrito por Pablo. Veamos entonces, para terminar, la primera parte. Veamos entonces la primera parte de este himno de adoración. Hemos dicho que tiene 3 estrofas. Versículos 1 al 6, versículos 7 al 12 es la segunda estrofa y versículos 13 al 14. Si se dan cuenta, hay un estribillo que culmina cada estrofa de este cántico de adoración. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 14, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es un estribillo que culmina cada parte de este hermoso cántico. Es uno de los cánticos más llenos de doctrina y más espectaculares que podemos leer en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la primera parte nada más, los versículos 3 al 6. ¿Qué vemos allí? 4 cosas. Vamos a ver 4 cosas. Número 1. Versículo 3, vayan conmigo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hace es reconocer de dónde vienen las dádivas y la gracia. No es de una fuerza misteriosa que se mueve. El destino lo quiso así. No, es una persona y Él lo identifica. He allí la primera persona de la Trinidad. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De Él, del Padre Celestial, es donde se desprende toda dádiva y gracia que recibe el pueblo de Dios. Aquí vemos a la primera persona de la Trinidad que está atento a su pueblo. Muchas veces el creyente piensa que tiene a Cristo en el corazón, pero el Padre está así como muy distante y el Espíritu es como una fuerza misteriosa que me mueve y la cosa. No, estamos hablando, el Padre Celestial está involucrado en bendecir a su Hijo. A bendecir a su Hijo. Él es la primera persona de la Trinidad. Y recuerden, la Trinidad es un mismo Dios,
que subsiste en tres personas distintas pero indivisibles. No se pueden dividir. No podemos comparar a Dios con nada, con absolutamente nada. Dios es uno. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Solo que en el Nuevo Testamento se nos revela mejor que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Vemos entonces la concepción trinitaria de la doctrina de la Trinidad en Pablo inmediatamente para la adoración. La adoración, hermanos, tiene que ver con doctrina. Si usted no conoce doctrina, usted no adora a Dios verdaderamente. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que conozcamos cada vez más y más profundo la doctrina de la Biblia, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de Cristo, la doctrina que nos plantea las Escrituras para adorar mejor y más consciente y en más plenitud a nuestro Dios. Una adoración que falta conocimiento de Dios será una adoración mediocre. Un cristiano que no conozca casi de Dios o que es superficial en su conocimiento de Dios, su vida también será superficial. Su adoración también será superficial. Pablo nos enseña aquí, miren a dónde debemos fijar nuestra mirada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo. De Él viene la bendición. Él es la fuente de todo bien. Él soberanamente ha derramado todas las bendiciones que se nos van a nombrar ahora. Lo ha destinado Dios, el Padre. En segundo lugar, ya vimos la fuente de la bendición. Son 4 cosas. Número 2, veamos el carácter de las bendiciones que ese Padre ha otorgado a aquellos que están en Él. Bendito el Dios, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿qué dice? Con toda bendición espiritual. Espiritual. Estamos en un mundo muy materialista. Un mundo posmoderno, materialista, individualista, existencialista y todo lo que termina en ista. Donde la vida consiste en los bienes materiales. Mientras más bienes materiales, soy más exitoso. Mientras más bienes materiales, mientras más posibilidades de placer tengo entonces bienaventuranza y felicidad. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Hay un falso evangelio que está corriendo hoy en día que mundanaliza, corrompe, limita, terreniza las bendiciones de Dios. Las hace terrenas, las hace diabólicas. Porque se concentran en bienes materiales. Ay, tú eres hijo de Dios, debes vivir como un rey. Debes tener el mejor carro, el mejor yate, el mejor esto y el mejor lo otro. Pregúntele a Pedro cómo vivió. Pregúntele a Pablo cómo vivió. Esos sí eran apóstoles, por cierto. El énfasis que hace Pablo es: no, Dios no te ha prometido bienes materiales, te ha prometido bienes espirituales. Y esos bienes espirituales están más altos de alcanzar. Es imposible que tú los alcances por tu mano, ¿entiendes? Sí, tú puedes alcanzar un bien con tu trabajo, puedes alcanzar un bien con cualquier cosa que puedas hacer, pero los bienes que se desprenden de Dios es imposible que te los ganes, es imposible que trabajes por ellos, es una gracia divina. Ven. No son cosas materiales, no son cosas que se corrompen, que se dañan. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y a la final pierde su alma? 70 años, 80 años, 90 años, 100 años, chévere. Y de ahí la eternidad, papá. De ahí la eternidad no se acaba. Busqué toda mi vida el dinero, busqué toda mi vida la aprobación, busqué toda mi vida la aceptación. Pudiste encontrarla, pero nunca buscaste en toda tu vida a Dios.
nunca lo encontrarás tampoco. Pablo dice, ese Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido, dice, con toda. Dios no se ha reservado una bendición para su pueblo. Las ha derramado todo. Todo. Pero esas bendiciones son espirituales. Lo que pasa es que no valoramos el espíritu. No valoramos la trascendencia que hay luego de esta vida física. Hermanos, el Señor Jesucristo no vino para hacernos felices, ni para hacernos exitosos. Él no vino para darnos una mejor vida temporal. Él vino para darnos una vida eterna. Él vino para darnos una vida real y perfecta en Él. Una vida que disfruta de los privilegios que no tiene un mundano, que puede tener la mejor camioneta, que puede tener la mejor casa, que puede tener el mejor empleo. No, esa persona nunca va a disfrutar de los beneficios que dice allí, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay algo que Pablo tenía en mente, hermanos, y recuerde esto. Él se movía en el imperio romano, ¿sí? Él se desenvolvía en el imperio romano. Y él sabía que por su ciudadanía romana, él tenía muchos privilegios que otros judíos no tenían. Él agarra esa figura y dice, tenemos todos los derechos, todos los privilegios que le corresponden a un ciudadano del reino de Dios. Todos. Yo soy parte del pueblo de Dios. Dios dice, te garantizo todo lo que le he prometido a mi pueblo, por ser ciudadano del pueblo de Dios. Pablo, los efesios eran ciudadanos romanos, tenían privilegios, pero aquí Pablo dice, en los lugares celestiales, en el reino de Dios, tú tienes privilegios que solamente Él te puede dar y puedes contar que todo eso es para ti. Ahora preguntamos, wow, ¿el creyente tiene toda bendición espiritual? Sí, por favor, dígamelo. Quiero saberlo. ¿Cuál es esa bendición espiritual? A ver si me conviene o no. No. Así no piensa el cristiano. El creyente piensa, gracias por lo que me dé, porque no me merezco nada. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Versículo 4 en adelante. Número 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sin santidad nadie verá a Dios. Y la primera de las bendiciones es que Dios, desde antes de la fundación del mundo, está hablando de un tiempo pasado que se queda pasado. Un tiempo que para nosotros sería el pasado, pero que nunca, bueno, si Dios existía. Pero lo cierto es que antes que se formara el tiempo, ya Dios había escogido a las personas para presentarlos en el último tiempo sin mancha delante de Él. Bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Esta es una de las doctrinas más chocantes que hay, una de las doctrinas más impresionantes que existen, una de las doctrinas más aterradoras que puede parecer, una de las doctrinas más malentendidas también, pero una de las doctrinas más hermosas cuando se entiende mejor, cuando se entiende la doctrina de la elección incondicional de Dios, según nos escogió en Él. No por los méritos de la persona Dios escogió antes del principio de los siglos, no porque vio en ti algo bueno, no porque vio en ti que tú le ibas a aceptar, no, tú lo aceptaste porque Él te escogió. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios te había destinado para el cielo. Ya Dios te había destinado. Dios tenía un propósito. Toda bendición espiritual
lo tienes en Cristo Jesús. Número 1, nos escogió. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas. Vemos aquí una cláusula de propósito. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Qué significa eso? Que una de las características del verdadero creyente que ha sido escogido por Dios es que progresa en la santidad. Tú no vives santamente, tú no progresas en la santidad, tú vives al pasado y tú dices, no, estoy peor. Si no hay el rasgo de la santidad, probablemente no eres de Dios. Porque el que ha sido escogido por Dios va a ser presentado por Dios mismo como santo, como santo. El verdadero Hijo de Dios progresa en la santidad. El verdadero Hijo de Dios constante. Puede caer, por supuesto. Fallamos, sí, pero nos restauramos. Y no por nuestra fuerza, porque estamos, dice, en Cristo. En Cristo. Vemos entonces también que esa bendición espiritual de ser escogido desde antes de la fundación del mundo no fue por mis méritos, no fue por mi capacidad, sino que fue por Cristo. En Cristo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es el plan eterno de Dios, hermanos. No fueron nuestras obras, no fueron nuestras vidas, fue su propósito. Esa bendición, hermanos, simplemente es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, hermanos. Segunda a los tesalonicenses, vayan conmigo. Segunda carta a los tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 13. Segunda carta a los tesalonicenses, el mismo apóstol Pablo, el mismo escritor, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados, según a los tesalonicenses 2:13. Por el Señor, de que Dios, que dice, os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si nosotros quedáramos, Dios me escogió, entonces, ¿cómo sé yo que Dios me escogió? Una buena pregunta, ¿verdad? Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Los escogidos reciben el evangelio. Esa es la marca de un escogido. Recibe el evangelio con todo su corazón. Probablemente lo rechazó en muchos momentos, pero si es escogido de Dios, lo abrazará. Lo abrazará con toda su fuerza, con todo su corazón. Amará al Señor su Dios con toda su alma, su mente, su corazón y sus fuerzas. Entonces, la primera es que Dios escogió antes de que el hombre hiciera algo, porque el hombre es incapaz de ganarse la salvación. ¡Qué bendición! Si Dios no hubiera escogido a nadie y dice, bueno, hombres, mortales, pecadores, elíjanme, Dios hubiese sido muy malo, porque el hombre no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. Tiene una corrupción que le impide. Necesita que Dios opere en ese corazón y lo cambie. Y las primeras evidencias es que acepte el evangelio, se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo en su corazón. Entonces, una de las cosas es entender la doctrina de la elección incondicional de Dios. Puede llevar a muchas personas a fortalecerse espiritualmente, sabiendo que todo ha sido por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. Yo no hice nada. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y esta es la razón,
según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué fue lo que preló en el corazón de Dios para escoger a una persona? Su decisión soberana. Dice acá, el puro afecto de su voluntad. Esta es una doctrina sobria y solemne que debemos callarnos y reconocer que Él es Dios. Él ha ejercido su soberanía. Calvino enseñó una vez y dijo, hay que tener cuidado con esta doctrina de la elección en dos áreas. Número uno, la curiosidad excesiva de lo que Dios no ha revelado. Debemos tener cuidado con eso. No debemos decir más de lo que dice la Biblia. Y en segundo lugar, la timidez exagerada en enseñar lo que sí se ha revelado. Si Dios lo ha dicho, hay que decirlo. Si Dios lo ha enseñado, hay que ser fiel en dar todo el consejo de Dios. Lo que dice este texto es, el hombre está en las manos de Dios, no Dios en las manos del hombre. Yo elijo a Dios cuando yo quiera. Voy a disfrutar la vida y antes, como un segundo antes, yo voy a aceptar a Cristo y me voy para el cielo y listo. ¿Ves? No. Tú no tienes el control. Tú no tienes a Dios en tus manos. Dios te tiene a ti en tus manos. Por eso hay que tener mucho temor y temblor delante de Él. A muchos les puede pegar esta doctrina, pero solamente podemos decir estas cosas. Número uno, es Dios quien elige quién va a ser salvo y quién no. Número dos, Dios ya los eligió desde antes de la fundación del mundo. 3, Dios los eligió porque los amó, en amor, en Cristo. Número 4, Él ya lo trazó, eso es inevitable, predestinado, proorizo es la palabra en griego, que significa antes de la línea o del horizonte, es decir, se ha prefijado la línea y eso no cambia. Y número 5, y esto es muy importante, Dios lo ha hecho con un propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para que fuésemos adoptados. Esta es otra bendición, para que seamos escogidos, seamos santificados, seamos adoptados como hijos suyos. No solamente el Señor se quedó en perdonar el pecado, sino en recibirnos a su familia, tratarnos como herederos de su familia. En la antigüedad, hermanos, no se adoptaban a los niños, a los bebés. No, eso era raro. Se adoptaban a los mayores ya. ¿Por qué? Porque una persona rica que no tenía heredero buscaba a alguien, lo adoptaba como hijo suyo y le dejaba toda la herencia. Eso es lo que tiene Pablo en la mente. Hemos sido adoptados para tener todo lo que Cristo tiene. Todo lo que Cristo ha tenido, tiene el amor de Dios, es lo que recibe el que está en Cristo. Aquí la doctrina es la escogencia de Dios en Cristo. Si tú estás en Cristo, tienes todo el amor de Dios, tienes toda la bendición de Dios, todos los recursos espirituales que Dios ha destinado para su pueblo. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. No es un pago. Dios no eligió para pagarle a alguien. No, es que como se portó muy bien, entonces lo voy a elegir. No, Dios no paga. Dios da gracia. Un favor no merecido. Termino con esto, hermanos, para no dejar esta doctrina así nada más. ¿Cómo sé que soy elegido de Dios? ¿Cómo sé? Juan capítulo 3, vayan conmigo y terminamos. Juan capítulo 3. Nicodemo le pregunta, no le preguntó al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo de una vez le dijo, de cierto
te digo, versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces le dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, no, acéptame en el corazón. No, no dijo eso. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y esta es la explicación del Señor Jesús. Te lo voy a comparar a esto, Nicodemo. El viento sopla de donde quiere y oyes su voz, su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Tú no lo ves, pero sí hay un sonido particular de alguien que nace del Espíritu. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabes a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y entonces Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Qué pregunta tan buena? Gracias, Nicodemo, por ayudar. ¿Qué pregunta tan? ¿Cómo entonces puede hacerse esto, Señor? No está en mis manos el nacer de nuevo. Está en la soberanía de Dios. Pero mira el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 4, el Señor Jesús se remonta a un episodio en el Antiguo Testamento. Lo puede buscar en Números 21. Allí se dice que entre todo el pueblo de Dios e Israel en aquel momento, ellos se quejaron, qué raro, ¿no? Se quejaron contra Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios envió serpientes ardientes, los picaban y ellos morían. Ellos le pidieron a Moisés, Moisés, intercede por nosotros. Y Moisés le pidió al Señor, Señor, ¿qué hago por esta gente? Dios le dice, hazte una serpiente, levántala en alto, una serpiente de bronce, levántala en alto, de tal manera que todos puedan ver esa serpiente. Y el que vea, el que mire esa serpiente, va a ser sanado de la picadura. Moisés pensó que le iban a dar un antibiótico, un antídoto o algo así, pero no. El antídoto era, mira con fe, mira esperando esa promesa de Dios. Él levantó la serpiente en el desierto y todo israelita que veía esa serpiente se sanaba. ¿Por qué se sanaba? Porque vio muy bien. No, que la vi chévere. No, porque Dios lo prometió y él obedeció y vio. ¿Cómo puede nacer entonces de nuevo? Así como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel, y ahí Cristo no dice para que el escogido, no. Esta es una doctrina impresionante, la que vemos en Efesios. Pero aquí el asunto no es si me siento escogido. Cristo no dice, el que se sienta escogido, míreme. No. El que crea que es escogido, no. Simplemente mire. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, de esa forma, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La doctrina de la elección es una doctrina solemne, gloriosa, que nos da seguridad. Gracias, Señor, porque tú me escogiste, me amaste, aunque yo te he fallado mucho. Tu amor ha sido incondicional conmigo. Pero eso no implica de que yo venga en arrepentimiento y fe a Cristo. Dios ha elegido quién va a ser salvo, pero también ha elegido la forma en cómo van a ser salvos. Y es mirando con fe la cruz de Cristo. ¿Has mirado tú con fe la cruz de Cristo? Si lo has mirado con fe, eres un escogido de Dios. Si no lo has mirado con fe, hazlo. Probablemente estás escuchando hoy porque eres un elegido de Dios y Dios te está llamando. Obedece al Señor, obedece al Padre, aquel que nos ha dado toda bendición espiritual.
Oramos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por haber comenzado el estudio del libro de Efesios. Una riqueza literaria impresionante, pero sobre todo doctrinal. Y Pablo irrumpe en adoración considerando la bendición de haber sido escogido por Dios. A algunos nos puede parecer chocante, intimidante, pero es lo que enseña tu palabra. Y Pablo se regocijaba y te adoraba por eso. Sí, en Romanos 9 vemos que él se dolía por aquellos de sus connacionales, Señor. Pero veía que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Señor, si hay aquí personas, aquí la idea no es que se sientan o no se sientan escogidos. La idea es que vean que está el método para aquel que quiera. El Evangelio en Cristo Jesús, que mire la cruz de Cristo, tenga fe en Cristo de perdón de sus pecados, que Cristo le da también la vida eterna, que depositen toda su fe, su confianza en el Señor Jesucristo, y allí, Señor, será una confirmación de que es un escogido tuyo. Gracias, Señor, ayúdanos a seguir meditando, a seguir profundizando, Señor, en lo que es las Escrituras, y que nuestra fe se fortalezca. Gracias porque nos has bendecido con toda bendición espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén.